Y aquí estoy hoy con Reinaldo Escobar Sánchez, natural de la ciudad de Camagüey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, perfectamente sentado contigo, cómodo. En tu casa. En mi propia casa, así que... Ya. Reinaldo, ¿cuál fue la causa por la que tú fuiste acusado de actos de la seguridad del Estado cubano en 1986? En el 86, sí. Hubo una causa de acto contra la seguridad del Estado, así se definió, está en el Código Penal. Fue una agrupación ilegal de jóvenes no opositores, o jóvenes más bien disidentes, porque opositores es estar completamente en desacuerdo con el gobierno. Y honestamente no estamos en desacuerdo con todas las cosas del gobierno revolucionario. Había una disidencia y era muy difícil, hay que ubicarse en la época, todas las cosas en el contexto. En los 80 la juventud favorecía las posiciones del socialismo real en la Unión Soviética y en Cuba, que era un bloque, o estaba completamente pensando en los Estados Unidos de mente y corazón. Entonces, Sí, nosotros, el histórico anexionismo, ¿no? el histórico anexionismo. Entonces era muy difícil posiciones de centro, por lo tanto era imposible asociarnos legalmente, porque no existía una posición legal, lo hicimos ilegalmente. O sea, una disidencia que va al clandestinaje, estructuras de células secretas. Ahora, entonces, ¿este grupo cómo se llamó? Grupo Caimán, se fue. Desde el principio tuvo definido. Ahora, este grupo, ¿por qué lo funda? Claro, lo hace con carácter clandestino. Al mismo tiempo te estabas identificando como un disidente pacífico. ¿Realmente eras un disidente pacífico? Aquello hubiera terminado en una gran ingenuidad tratar de organizar un grupo clandestino y pensar que no va a haber consecuencias, porque uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan. Pueden degenerar incluso en violencia. Fue una gran ingenuidad. El clandestinaje comienza uno a sentirse que está fuera de la ley porque uno es el bueno, pero se empieza a complicar. Y entonces sí estamos planeando transmitir sin permiso ninguno por un canal local de televisión un video propaganda. Un video propaganda que sí, o sea, no era que estamos conspirando como la causa definía, un ataque armado o una conspiración para hacer una transmisión pirata, sino llegar por medio de estas estructuras de células secretas, llegar a conseguir la colaboración de una persona dentro del canal y transmitir un video sin permiso, un video propaganda. Bueno, esos fueron, digamos, el delito. Además, te conviertes en preso político, ¿no? De la noche a la mañana. Absolutamente, absolutamente. Y yo y todos los miembros del grupo, tenemos como 8. Y con ese estatus es que vienes para Estados Unidos como preso político. Sí, finalmente Estados Unidos, claro, me dio el asilo, me dio a partir la visa de refugiado como expreso político. Era muy adulto, no tenías apenas muchachos, ¿no? Muy joven, 21 años, exactamente. Y sin ningún contacto con personas mayores, ni de Cuba ni de fuera, porque es importante señalar que en ningún momento recibimos, era un grupo nacionalista, ¿no? No recibimos un consejo de una embajada, ni un dinero de otro estado, ni siquiera dinero de civiles libres en la Florida, de nadie. De todas maneras, después te darías cuenta que aquí te aplaudían en la Florida, ¿no? Sí, sí, cómo no, porque aquello uno, dentro de la ingenuidad uno cree que está haciendo algo muy, muy patriótico, muy independiente, pero siempre hay gente que saca más beneficio que uno. Y más en la época de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, ¿y qué recuerdas de esa etapa de niño? Anterior a los 21 años. Anterior a los 21 años fue una niñez fenomenal, porque Cuba no estaba deteriorada como ahora por los tantos años de sanciones o de incapacidad económica también propia del país. Habíamos heredado una Cuba desigual, pero como la revolución al principio repartió bastante y compartió bastante, pues también estaba la ayuda de la Unión Soviética. Entonces teníamos los beneficios de ver muñequitos rusos sin comerciales. Se podía ir a un hotel, se podía pasear, el transporte era bastante bueno. Las tiendas de la amistad. Sí, realmente fue una niñez privilegiada. Nosotros queríamos, no era derribar el régimen, simplemente queríamos las reformas que finalmente se han hecho en Cuba. Queríamos cuentapropismo, no le llamamos así, le llamamos pequeña libre empresa, que existía en algunos países socialistas. Queríamos dentro del socialismo empujar un poco reformas, por eso queríamos usar propaganda. Tuvimos un periódico clandestino, propaganda en las calles, o sea, tuvimos que violar la ley, obviamente. Bueno, estuviste preso un tiempo. ¿Y cómo fue entonces la vida post-presidio en Cuba? Después de la prisión, hubo la época en que Yadira nace e inmediatamente yo estoy bajo una medida cautelar. Mi esposa iba desarrollando la barriga, mientras yo estaba en Nuevita un año, trabajo forzado. Por una medida cautelar tuve que trabajar de manera obligatoria un año y unos meses en el puerto de Nuevita, que está a bastantes kilómetros de Camagüey, albergado y todo. Entonces, cuando viene Yadira, todo muy dificultoso porque yo era instructor de artes plásticas, perdí el empleo, mi esposa después lo pierde también.
acusada de actividades anticomunistas en su escuela. También. Sí, el centro donde ella trabajaba la expulsó y esa fue la acusación. No llegó a ser algo penal, no fue la seguridad del Estado, pero la dirección decidió que ella no era una buena profesora para estudiantes extranjeros que tenía. Entonces Graciela también está en ese mundo, ¿no? Prácticamente ella sufre las consecuencias, era muy difícil en ese momento ser opositor, porque ya era un opositor, aunque yo dijera que era disidente del gobierno, tal como me veía, era como un opositor al régimen. En los 90 empieza el periodo especial, yo sin trabajo, mi esposa sin trabajo, Yadira, ya chiquita y demandando todo tipo de ayuda, y entonces era un hogar muy pobre. Y Cuba empieza a ser un país muy pobre porque comienza el periodo especial y se incrementa la persecución política contra mi persona, me imagino que contra otras personas también, porque Cuba empieza a verse amenazada, aumentan las sanciones de Estados Unidos casualmente en ese momento. Era un país en estado de excepción. Sí. Bien, la única prisión que tuve no fue en el 86. En el 90 vuelvo a ser arrestado por seguridad del Estado. Durante años yo tenía ya la visa de migrante, Estados Unidos me dio la visa, pero Cuba no me había dado el derecho a exiliarme. O sea, yo estaba en una condición que ellos temían, me temían mis actividades, mis cosas de joven revoltoso, pero no me daban el derecho a exiliarme a Miami, a volar, a pagar un pasaje. Entonces, durante 4 años se me retuvo el permiso, la tarjeta blanca no se me daba, y Yadira y Graciela sufren ya una consecuencia que a mí ya me pareció demasiado, que fue una invasión, una violencia policial dentro de mi casa. Graciela, mi esposa, salió dañada, tuvo un derrame cerebral, una hemorragia, y todavía es una persona deshabilitada. Yadira sufre la violencia de un hombre uniformado, un señor, no era seguridad de Estado, ya era policía. Entonces fue un abuso policial, le quita los zapatos en presencia de sus padres, todo un trauma familiar, toda una violación de derechos humanos, según desde mi perspectiva, que ya no era sostenible. Ya por eso decides irte de Cuba definitivamente, ¿no? Sí, porque hasta ese momento uno tiene dudas, bueno, mi país, abandonar, mi familia, la familia de mi esposa, estaba opuesta a que dejáramos la patria. Yo me crié en una familia muy numerosa, llena de primos, tíos, mucho vínculo con la tierra, soy un provinciano, y Yadira de alguna forma recibe esa cultura guajira, nacionalista, el amor ridículo de la hierba, sí, eso sí lo tenemos, al olor del campo. Soy de Camagüey. Mi aporte a Yadira, mi aporte porque ella tiene su propia forma de ser, una muchacha del siglo XXI. Pero Yadira, yo le aporto, creo que a través de la educación religiosa. O sea, básicamente mi aporte es ético-moral. Ella no arrastra nuestras taras culturales e ideológicas, pero nosotros somos un producto de la Guerra Fría. Yadira está libre, Yadira pertenece a una generación que está emancipada de toda esa ideología. Es una generación posmoderna, libre de la ideología. Ella ha confesado que cree en el equilibrio, en el centrismo. ¿Usted también? Sí, yo creo que sí, pero ella más que yo. Yo todavía estoy arrastrando el lastre de las ideologías. Todavía pienso comunista o anticomunista. Todavía estoy en esa bobería. La llegada a Estados Unidos en avión fue la época de los balseros, un mes antes. Bueno, fue en junio del 94. Vengo con Graciela, deshabilitada. Ya era una carga para llegar aquí, porque no me iba a ayudar a trabajar, a buscar dinero. Yadira muy pequeña y mi hijo segundo, Aarón, de 1 año y pico. Termino siendo apoyado y patrocinado por mi tío, un tío materno, y nada, empezar la vida desde cero, empezar a construir una vida familiar, ya un proyecto familiar, no un proyecto político. Muy bien recibido aquí en Estados Unidos. Relativamente. Estaba mi tío en el aeropuerto y un trabajador de Radio Martí. Ah, Radio Martí. Radio Martí. ¿Y cómo Radio Martí entonces llega a ustedes? ¿Y qué pasó después? Allí mismo en el aeropuerto, había un señor esperándome, de apellido Borges, y me dijo, te estamos esperando porque tenemos... Y arregló una cita, más tarde se presenta en la casa de mi tío, donde estamos parando, y organizamos... Ellos tenían dificultades porque en esos días... Organizamos una cita. En esos días estaban llegando los balseros, pero ninguno quería colaborar porque realmente eran emigrantes económicos. Entonces es muy difícil... No lograban ellos que la gente hiciera denuncias o que criticara al gobierno cubano. Entonces arreglaron la primera entrevista que está por ahí, en internet está, la primera entrevista donde me preguntan y me conducen hacia más o menos la agenda que... ¿Y después hablaste de nuevo en Radio Martí? Hice como 2 o 3 programas, pero de entrevista oficial, así, una entrevista. ¿Y te pagaron algún dinero? No sé si le pagarán a alguien, pero ellos en ese momento no me pagaron. ¿Qué opinas entonces de las organizaciones de Miami? Yo creo que ellos perciben inmediatamente si tú eres patriota y te dejas a un lado. Estas organizaciones al principio pueden haber sido muy patriotas, incluso hubo gente que luchó contra Batista dentro de estas organizaciones políticas, de exiliados. Pero la verdad es que ha pasado demasiado tiempo y tú notas la falta de compromiso ya con la soberanía cubana. Tú notas que ellos están dispuestos a antiguos ortodoxos, si tú dices, ¿dónde está el nacionalismo de la ortodoxia? Ha desaparecido.
en estas organizaciones. Ha desaparecido el patriotismo. Patriota, sí, pero Sí, sí, ellos tienen un concepto de patriota. ¿Y usted cuál es el concepto que tiene de patriota? No, la patria es el patio, el rincón de uno. Entonces, ese concepto no cambia mucho. Pero lo que cambia es las cosas que amenazan la patria. Hoy en día, con la globalización, no son las mismas amenazas que en la época del comunismo internacional o los otros gobiernos que le llevaban la contraria al comunismo internacional. Las cosas han cambiado mucho. Había dictaduras militares en América Latina que condicionaban mucho las cosas que pasaban en Cuba. Ya después todo ha cambiado. Entonces, patria hoy en día tiene nuevos retos. La patria tiene nuevos retos. ¿Y cómo la derecha de Miami trata a un ex preso político? Es difícil porque han venido varios presos políticos que han coincidido perfectamente con la línea conservadora de ellos. Ellos no toleran disidencia. Miami no se tolera disidencia. Dentro de ellos están los de la extrema derecha, los de menos extrema derecha, incluso muchos de ellos son patriotas. Yo no dudo del patriotismo de ellos, pero no hay de izquierda, no hay nada de izquierda, por supuesto. Es lógico, la izquierda quedó en Cuba. Pero si eres un centímetro algo diferente, si te apartas un poquito de la línea oficial, podríamos decir que hay un oficialismo. Las fuerzas conservadoras están muy bien organizadas en el sur de la Florida. ¿Por qué decides entonces en el 2008, después de 15 años aquí en Estados Unidos, regresar a Cuba? Sí, cuando salimos de Cuba, cuando yo salí de Cuba, que era quien dirigía esta pequeña familia, no pensé en regresar. No pensé en regresar porque yo sabía que la mayoría de los cubanos, en el 80 y pico, cuando yo caí preso, la mayoría de los cubanos apoyaban la revolución. Es una de las primeras cosas que tú tienes que decir, bueno, ¿cuán legítima es mi lucha si la mayoría está contra mí? Entonces yo soy el equivocado, me voy al exilio. Esa era la actitud mía, irme al exilio, no aceptar el contrato social de ese sistema socialista, irme y hacer mi proyecto de vida. Pero cuando, por motivos familiares, yo regreso porque la familia debe estar por encima de la política, ¿no? Y yo soy una persona religiosa, mi padre enfermo, mi mamá muchos años sin verme, y regreso con el gobierno de Raúl Castro, gobierno provisional, el Fidel Castro estaba enfermo, y ese es el momento que creí propicio para regresar. A mí han cambiado muchas cosas en Cuba. ¿Qué viste? Cuba estaba más deteriorada, sin lugar a dudas. Los cubanos... Pero desde el punto de vista físico. Físico, sí, había pobreza. O sea, Cuba ha vivido un estado prácticamente de una terapia de choque con el periodo especial, los apagones. El pueblo cubano ha sufrido esto y lo ha marcado. Esto es una cosa que hay que superar. Pero cuando yo regreso a Cuba, por ejemplo, veo que la gente habla y no pasa nada. Una gran tolerancia. No sé si es por la misma situación de que es un pueblo que ya va madurando, porque es una nación joven, la cubana. No, el pueblo, el gobierno, todo fue madurando. El propio periodo especial, ese momento de resistir tanto, de pasar trabajo. Sí. Te imaginas que, por ejemplo, el arroz, cuando había que hacerlo más grande, se le echaba col. En fin. El cubano sí merece una medalla. Merece la medalla de haber sobrevivido todos estos años. La resistencia. Sí, hay una resistencia. Eso nadie puede... Evidentemente los cubanos merecen ese reconocimiento. Todos, los de izquierda, los de derecha, todos los que permanecieron en la isla sí merecen. O sea que ha sido una escuela el periodo especial. Sí. Finalmente ya somos, creo, una nación madura. Solo nos falta organizar otras cosas. Entonces, para enrutar la pregunta, ¿viste eso y qué otras cosas? Vi la tolerancia, vi el cuentapropismo, me gustó eso de que todo no fuera estatal. ¿Por qué tú, también Yadira, abren de nuevo aquí en Estados Unidos el Grupo Caimán? ¿Con qué propósito ustedes entonces vuelven a fundar el Grupo Caimán? Grupo Caimán, aunque mantiene el mismo nombre, hay cierta continuidad. Grupo Caimán tiene dos propósitos fundamentales. Uno es luchar por la libertad de los presos políticos en Cuba, los que quedan en Cuba, no aquellos que han cometido acciones violentas, porque aunque son considerados presos políticos por algunas personas aquí en Miami, yo no considero que encajan dentro de presos políticos, porque no es lo mismo la violencia que sucedió al principio de la revolución que después, que en el mundo entero ya es conocido lo que es terrorismo. La persona que hace algo sabiendo que es malo es más culpable. Entonces, con los años, el concepto de terrorismo todo el mundo lo tiene bien claro y esa persona no deben ser. Pero sí pedimos la libertad de los presos, que por conciencia estamos presos, es la libertad. Y el segundo propósito de Grupo Caimán es la reconciliación, sin odio ni rencores. Es imposible que la nación entre en esta etapa, en el siglo XXI, todavía con... No puede haber amor sin perdón. No, el amor es la base. Cuando el amor del prójimo llegue a la política, estamos salvados todos. ¿Usted esperaba realmente el restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos? Sí lo esperaba. Sí lo esperaba. Sí, yo creo que Yadira me ha contagiado con ese entusiasmo, pero con ese optimismo fuerte que ella tiene en que las relaciones van a terminar normalizándose por completo. Entonces, Reinaldo, ¿tú apoyas a Yadira, tu hija, en el camino que ella ha tomado? Sí, completamente. Sí. De tal palo, tal astilla.
Creo que sí, en su momento histórico, cada cual hace lo que puede y lo que debe. Y Yadira lo está haciendo muy bien. ¿Y cómo fue la educación de Yadira? ¿Cómo usted ha influenciado en ella? Desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo creo que la base moral y ética es fundamental. Y por eso la familia es fundamental en toda sociedad. Yadira es libre de tomar la ideología que ella crea oportuna para Cuba o para su propia conciencia, pero la base moral y ética, porque hay personas decentes en cualquier partido político. La decencia es una cosa muy neutra. Y yo creo que si las personas fueran honestas y tuvieran virtudes, se movieran por virtudes, yo creo que políticamente no hay que ser de izquierda o de derecha, se puede hacer mucho bien. Es lo que le pasa a Yadira. Por eso es difícil que... La derecha extrema a veces en la televisión ha tratado de poner a Yadira en la gaveta de la defensora del régimen cubano. Y no es así. Yadira nunca ha dicho yo soy comunista, soy marxista, yo apoyo en Cuba. Cuba no se ha equivocado en nada. Yadira nunca ha dicho eso, pero la televisión la quiere encasillar, la quiere clasificar como eso. ¿Qué piensa usted de estos disidentes modernos? Bueno, la disidencia en Cuba, la que conocemos, la que los medios no han hecho, porque... Pero usted fue disidente. Sí. ¿Usted está a la altura de estos disidentes? No, porque yo nunca recibí dinero del exterior. Ajá. Entonces, ¿qué piensa de los disidentes modernos? Totalmente asalariado, aunque parezca rudimentario. Es totalmente asalariado. Ellos reciben paga por su activismo, ¿no? Y además reciben consejos en embajadas extranjeras. Eso no es nada nacionalista. Y yo creo que esos disidentes también tienen una gran cantidad de oportunismo en sus motivaciones. Porque antes de que se cayera la Unión Soviética, todos ellos estaban perfectamente anónimos o integrados incluso a la revolución, algunos. O sea, creo que hay un gran oportunismo en ellos porque solo vieron los efectos de la revolución cubana después de la caída del muro de Berlín. No sé dónde estaban, en los 80. ¿Cree usted que con las relaciones ahora Cuba-Estados Unidos, que hay por supuesto un camino largo que transitar, también Estados Unidos gane en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, en el mundo incluso del turismo, ¿no? Sí, Estados Unidos tiene sus intereses nacionales, eso es obvio, y América Latina es un continente en disputa, no solo por los chinos, los hindúes, hay mucha gente que tiene interés en América Latina y Estados Unidos se lo estaba perdiendo realmente. Por eso que Estados Unidos creo que se beneficia con el acercamiento a Cuba, creo que salen ganando los dos pueblos, pero también los dos estados que se han dado reconocimiento, de alguna forma los dos estados han dado legitimidad. Lo bueno de este acercamiento es que se le ha quitado el oxígeno a los extremistas de ambos lados, ¿eh? Y es una lástima que no se haya quitado las sanciones antes de las relaciones como ocurrió con Vietnam, porque Vietnam se le quitan las sanciones y después se restaura, se normaliza la relación con Estados Unidos. Es una lástima que con Cuba es muy señalado esto de que primero se abra la embajada y posiblemente se quede en esa situación. Incluso existe el peligro de que empeore el embargo, pudiera pasar. Porque Estados Unidos en estos momentos puede verificar en el lugar, pudiera verificar y decir, bueno, mira, las sanciones no hacen tanto daño, porque uno de los problemas que tenía el embargo o el bloqueo era que internacionalmente, según el derecho internacional, Estados Unidos no tenía forma de verificar en el lugar, pero ahora Estados Unidos puede hacer sus propios informes y decir, mira, el embargo no hace tanto daño, o hacerlo más selectivo. Hay una cantidad de escenarios posibles terribles. Ser honesto a veces tiene su costo. Y uno sabe cuando un hombre es honesto o una mujer, porque hay hombres que ni siquiera, o mujeres, te miran a los ojos. Y este hombre siempre ha mirado a los ojos, pero mirando también en el futuro. ¿Cómo sería entonces el futuro de tu familia? ¿O es que el futuro de tu familia ya está hoy, en este presente? ¿Cómo lo valoras? El futuro, casi todo el mundo se equivoca cuando se imagina el futuro. Casi ninguno de nosotros puede adivinar el futuro. Y los que más se equivocan son los economistas, por cierto. Están tratando de establecer una ciencia exacta, pero son muy ideólogos. Yo no soy un economista, soy una persona muy idealista. De hecho, soy muy religioso. En mi casa vivimos una moralidad basada en principios religiosos, no en principios de cálculo, lógica. Pero me imagino, por el camino que van las cosas, que Cuba tiene un destino maravilloso.